diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Qué gusto tenerles nuevamente en este programa en donde la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Y sin olvidar que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Queremos recordarles nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son @diversoincluyente en Twitter y en Facebook como Diverso e Incluyente. De manera personal nos pueden encontrar en... A mí como Sara Gutiérrez en Facebook. Y a mí en @IsraelHPS en Twitter. Nos encontramos en este nuevo programa en el cual hablaremos sobre la relación que tiene la filosofía y la inclusión, si es que ésta existe. ¿Qué tienen en común si una sustenta a la otra? ¿Y cómo tiene que ver esto con las diferentes identidades o las diferentes condiciones de discapacidad, la vivencia de un pueblo originario o inclusive la vivencia de la diversidad sexual? Aunque de manera específica este tema se enfoca más a la discapacidad, es importante conocer cómo se relacionan o si es, como ya lo mencionaba, si esta relación existe. Sara, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, como bien lo dices, Israel, si me permiten, quisiera comentarles en este momento particularmente sobre lo que es la discapacidad y la identidad de las personas con esta condición, la cual tiene referentes estructurados en una historia excluyente, que por tratarse de una identidad atribuida socialmente que se manifiesta en el ejercicio restringido de la ciudadanía, pues históricamente dicha identidad ha estado marcada por prejuicios, por estereotipos culturales que han dejado como resultado la discriminación, la exclusión y el aislamiento de las personas con discapacidad, expresados en una vulneración en sus derechos y en una deuda de justicia social por el reconocimiento de su ciudadanía. De ahí precisamente es importante conocer cómo esta identidad se fue construyendo filosóficamente, culturalmente e inclusive de manera epistemológica, para lo cual sería importante preguntar a las personas si saben qué relación tiene la discapacidad y la filosofía. Vamos a nuestra primera cápsula. La opinión de y para todas las personas. Igual y no te podría hablar de alguna filosofía en específico, algún autor en específico, pero creo que cualquier autor o filosofía que haya abordado la despatologización de algo en específico ya es un fundamento o un primer paso hacia lo que sería la inclusión. Por ejemplo, se me viene a la mente que, el feminismo al momento de despatologizar la situación antes conocida como la histeria que se le atribuía a las mujeres, es una forma de buscar la inclusión al momento de no considerar a estas mujeres como enfermos mentales o como inferiores al hombre o como hombres incompletos, como algunos filósofos llegaron a describirlas, ¿no? Entonces el momento, yo creo que un antecedente de la inclusión es la despatologización. Considero que el principio de la inclusión inicia desde que se define lo que es la equidad, dando oportunidades a aquellas personas que no contaban con las capacidades que normalmente una persona adquiere cuando nace, y se busca que se mantenga estas oportunidades en una misma igualdad que otras personas. Tomando en cuenta las opiniones que acabamos de escuchar, veamos qué tanto o no se acerca precisamente esto a los planteamientos o inclusive a las cuestiones filosóficas que probablemente tengan o no relación, lo cual seguiremos viendo a lo largo de este programa. Para eso, ¿qué podríamos agregar, Sara? Quisiera comentar respecto a este cuestionamiento y a partir de lo que hemos venido hablando, que la identidad que la cultura atribuye a las personas con discapacidad y de la diversidad sexual está sustentada en narrativas de exclusión que se traducen en modelos discursivos de discriminación y con un enfoque filosófico en donde existe un abuso de poder
el cual está representado por normas y estereotipos excluyentes que niegan sus capacidades y atenta contra su reconocimiento para participar en condiciones de igualdad en la vida social y política. Es decir, el análisis de estas narrativas excluyentes permiten revelar dichas prácticas discriminatorias. Y por esto es importante reconocer 3 aspectos que quisiera compartir. El primero de ellos que tiene que ver con la discapacidad como una construcción social traducida en normas y estereotipos excluyentes, en donde también estaríamos hablando de la diversidad, además de aquellos modelos discursivos de discapacidad y de diversidad que nos llevan a hacernos la pregunta de cuáles son entonces los verdaderos fundamentos filosóficos que han intentado definir a la discapacidad. Y por último, si las instituciones educativas, los diferentes servicios de salud, por ejemplo, también funcionan como escenarios para la transformación de narrativas excluyentes en narrativas de la diversidad y el respeto por los derechos humanos. Muy bien, Sara. Es relevante precisamente lo que nos acabas de comentar, para lo cual nos gustaría agregar algunos elementos. Claro, Israel. ¿Podrías compartirnos más al respecto? Así es. Bueno, a la primera pregunta respecto de si la filosofía y la inclusión tienen algo que ver, la respuesta es sí. Y precisamente la inclusión tiene su fundamento en las posturas posmodernas, las cuales pues no tienen como tal un punto de partida, aunque para muchos autores se sitúan precisamente con la publicación de 2 libros de Jean-François Lyotard. Sobre todo fundamentando si la historia la hace el hombre y se compromete con ella, tomando en cuenta que anteriormente a la postulación del posmodernismo, tanto como función filosófica o como una etapa o como una época, se tenían muy claros algunos imperativos. Por ejemplo, que la patria dejará de ser colonia, o que patria o muerte, o la caída del muro de Berlín. Es decir, son aquellos imperativos donde se impone algo, que ahorita también abordaremos ese punto. De los libros de los que les hablaba, uno sería La condición posmoderna y el segundo sería La posmodernidad explicada a los niños. ¿De qué nos hablan? Fundamentalmente sobre aquellas sociedades desarrolladas donde se acumula más el saber, y lo que equivale precisamente a acumular el saber, y ese saber se convierte en poder. En el caso del libro de la posmodernidad explicada a los niños, fundamentalmente en el capítulo 3, en la misiva sobre la historia universal, se nos relata la muerte de los grandes relatos, o aquellos metarrelatos, que serían 4. El primero sería el cristiano, es decir, un Dios Hijo, Salvador, en el que se nos promete que a partir del perdón de los pecados y la muerte de un ser supremo, pues se nos dará plenitud y una vida futuro. El segundo sería el relato marxista, el que se nos ofrece también un relato en el que las personas van a emanciparse respecto al trabajo y se compartirían ciertas situaciones de igualdad. El otro sería el relato iluminista. Este se da sobre todo con el surgimiento de la razón y pone a la razón como el centro de la racionalidad tal. Y el otro sería el triunfo del capitalismo. En este, pues se da por sentado que será un enriquecimiento de toda la humanidad a través de un progreso capitalista. ¿Qué tiene que ver esto? Ninguno de estos relatos, sobre todo el capitalista de la economía, se tiene tan claro el asunto respecto a qué va a pasar con ellos en el acto originario. Es decir, se plantean situaciones a futuro y se expresan ciertas visiones teleológicas de la historia para legitimar algo. La pregunta aquí es, ¿qué se legitima? Estos grandes relatos, como lo mencionaba, parten de situaciones a futuro. Y también, si bien es cierto, aunque Lyotard nos pone o nos enmarca estos relatos como fundamentales, estos siguen estando presentes también el tema de la inclusión. Por ejemplo, en estos queda muy claro y queda preciso uno de ellos, como es la erradicación de la discapacidad mediante la normalización o la rehabilitación.
la igualdad de todas las personas, la promesa de una incorporación laboral una vez que se rehabilite o habilite a la persona. También la evaluación y corrección de todos los males físicos, mentales y educativos, mientras la inclusión de las personas se dé en términos, aunque sabemos que es integración, mediante las necesidades educativas especiales. Y algo fundamental es que todos estos relatos son totalizadores y se concentran en ciertas modernidades especulativas. Hay que dejar algo claro, Sara. Estos relatos no son mitos como tal, sino que tienen una función de legitimar, lo que incluye precisamente la promesa de rehabilitar a todas las personas, la promesa de evaluarlas e incorporarlas también en unas condiciones adecuadas de trabajo, pero se da a partir de la legitimación de las instituciones, las prácticas sociales, las prácticas políticas, las legislaciones, como por ejemplo lo fue el informe Warnock, las éticas y las maneras de pensar, también respecto a las otras personas. Vuelvo a reiterar, aquí no se busca legitimar un acto originario, siempre se busca legitimar un acto a futuro. Es decir, si se buscara legitimar el acto originario, pues probablemente no se legitimara nada. De ahí la importancia de la promesa, es decir, si yo te prometo que mediante una rehabilitación o mediante la incorporación de tu hijo en necesidades educativas especiales, él va a mejorar, él se va a rehabilitar, entonces legitimamos una idea. Y la idea será una idea grande, y lo digo con mayúsculas. Aquella idea muy platónica respecto al futuro, respecto al universal. Y ahí precisamente nos cuestionaríamos, si la inclusión llegara a ser universal, dejara de ser inclusión, por más paradójico que sea, es decir, estaría fundamentada en una idea a futuro, en una idea no precisamente que legitima aquellos movimientos de lucha que han tenido las personas o aquellos movimientos que tratan de oponerse a aquellas instituciones que buscan precisamente legitimar ciertas prácticas, formas de pensar que les han excluido socialmente durante mucho tiempo. Israel, con esto que nos estás comentando, estaba reflexionando y me surge la siguiente pregunta. Entonces, ¿la inclusión no es para todos? Bueno, es una excelente pregunta. No queremos decir que la inclusión no sea algo adecuado o no sea algo esperado, vamos, en términos sociales. Sin embargo, hay que tener en claro que la inclusión no sería para todos siempre que se piense desde una visión moderna, es decir, tratando de legitimar aquello que dicen las instituciones, las prácticas sociales y las políticas, lo cual, si bien es cierto, colabora a que las culturas, las prácticas y las políticas sean más inclusivas, incluyentes y en las que puedan convivir y sean para todas las personas. Sin embargo, hay que tener muy presente que los movimientos de inclusión surgieron como rivalizadores a aquellas instituciones y también culturas sociales que les excluían respecto al goce de sus derechos humanos y también les excluían respecto a lo que era ser una persona en los términos de la normalidad. Es decir, tendríamos que tener mucho cuidado de no caer en la normalización de las personas a través de lo que podría ser la inclusión, dado que esto se podría convertir en una trampa aún más grande. Mira, cuando se habla, por ejemplo, de las necesidades educativas especiales, se trata de legitimar una institución psiquiátrica, escolar o médica, lo cual, si bien es cierto, apoyó a ciertos grupos con discapacidad en su momento, también trajo pues cierta deprimenta para otros. Es decir, al yo decir que alguien tenía una necesidad educativa especial, lo que hacía era señalarlo a la persona, diciendo que tenía una necesidad, cuando puede tener varias, educativa, limitando su cantidad de oportunidades, porque las personas pueden tener necesidades psicológicas, educativas, económicas, sociales y culturales, y al agregar la palabra especial, lo señalaba como algo muy particular. ¿Qué se buscaba en su momento? Legitimar ciertas instituciones para poder hacer que estas personas se incorporaran en ciertas prácticas sociales, en ciertas prácticas laborales, en ciertas prácticas educativas, siempre con el afán de normalizarlas, lo cual, conforme pasó el tiempo, se pudo ver, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, que esta promesa de incorporar a las personas en las escuelas normales
no se logró. Y otro ejemplo de esto podría ser en la que se ven ciertos proyectos que no son realizados, ¿no? Es decir, se simulan ciertos proyectos en los que se promete que se han de realizar ciertas cosas, por ejemplo, dentro del esquema capitalista, de la ciencia moderna, de la investigación de punta, en el que sí se prometió, por ejemplo, en este caso, más educación, más integración de las personas, una mayor riqueza inclusive de quienes obtenían ciertos recursos, pero falló. Es decir, dado que el éxito de esto se basa precisamente en el criterio de juicio. Es decir, esto no se puede lograr de cierta manera con universalidad, sino que solamente aceleran ciertos procesos de deslegitimación. Es decir, cuando yo pongo todo esto, sí estoy dando ciertos planteamientos adecuados para las personas, estoy prometiendo, pero a la vez lo que estoy haciendo es tomar aquellas fuentes que no son correspondientes a las personas, ni de las personas. Quito su voz, la incorporo a la ciencia, la incorporo a un investigador, pero dejo de lado la voz de las personas. A eso nos referimos con la deslegitimación. Yo agregaría, estas expresiones de exclusión y de discriminación evidencian una cultura política que no garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, es decir, una sociedad que deniega no solo las condiciones materiales, sino que también da de privaciones relacionadas con valores ligados a la sociedad en su responsabilidad sobre el cuidado y la asistencia de población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la carencia de instituciones políticas, ausencia de espacios democráticos y de participación, que además podrían entrar a considerarse como elementos que afectan a las personas. Totalmente de acuerdo contigo, Sara. Israel, fíjate que además creo que es importante y se hace necesario, con lo que tú nos comentabas hace un momento sobre la legitimación y la deslegitimación, ¿cuál sería la fuente de esta última? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando digo el pueblo, los discapacitados, las personas con discapacidad, los indígenas, las personas diversas, asumo una idea y vuelvo a ponerlo, una idea en mayúsculas. Y en torno a esta idea como tal, pues siempre vamos a encontrar disputas sobre cuál es la mejor o la mejor manera de referirnos a estas personas. Y si bien es cierto, se da este debate, a veces también ese debate se mueve del lado contrario, no cuestionándonos cuál es la mejor idea, sino qué idea respecto a esto es la que podemos hacer prevalecer. Por ejemplo, yo gobierno o institución del pueblo, cuestiono la legitimidad de tu gobierno. Es decir, nos cuestionamos cuál término será más adecuado para referirnos a las personas. Persona trans, persona transgénero, persona bisexual, persona discapacitada, con discapacidad, neurodiverso, persona con necesidades educativas especiales. Sin embargo, estos términos han estado en pugna respecto a cómo van a prevalecer. Pero la pregunta es, ¿quiénes los hacen prevalecer? Y eso nos lleva a cuestionar, ¿cómo podemos seguir haciendo creíbles estos términos? ¿O en función de qué tendrían que prevalecer? Y esto pues, lo podemos ver como narraciones, que tienen funciones, tanto legitimantes como legitimadoras. Por ahí, la historia entonces tiene una pretensión, por ejemplo, de ser ciencia, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién cuenta la historia? ¿Nosotros? ¿Quién es nosotros? Yo, tú, él. Nosotros hemos puesto la frase en este programa de nada de nosotros sin nosotros. Y la pregunta sería, ¿quiénes son nosotros? Y ahí precisamente entra nuevamente la filosofía posmoderna, en la que aquellos pequeños relatos que a veces no se cuentan,
pueden escaparse de esa deslegitimación, es decir, el relato de la persona con discapacidad que la vive diariamente, el relato de la persona que vive la diversidad sexual todos los días, el relato de la persona trans, el relato de la persona que tiene que todos los días acudir de un pueblo a otro, que habla otra lengua, que usa la lengua de señas, que tiene una cultura distinta. Aquí la pregunta es quién la cuenta, como lo mencioné hace rato, dado que desde las instituciones y el Estado y en muchas facciones se cuenta la historia de estas personas, pero nunca nos cuenta la persona directamente qué es esto. Ahí la cuestión es ¿para qué institucionalizar esta situación? Lo cual es bueno y en todos los términos le da voz y voto, pero también es importante incluir esas historias particulares de las personas, dado precisamente que en ocasiones se nos olvida que estas personas, su sistema nervioso, su cuestión de diversidad, su situación de discapacidad, el uso de una lengua diferente a la convencional, pues también se toma como una parte esencial de la persona y no se le permite que se cuente. Entonces, de ahí la importancia de retomar estos discursos de estas personas, como hace tiempo lo vimos en el discurso que se tenía en el programa sobre feminismo, en el que conocemos de viva voz de las personas qué se tiene que decir o qué se tiene que hacer respecto a su condición de discapacidad o diversidad, como también lo vimos en el programa de discapacidad sensorial en ambos casos. Vaya, la vida cotidiana de estas personas, por tanto, ha estado construida desde las luchas por su reconocimiento ante el menosprecio que históricamente ha representado la única identidad en los diferentes paradigmas científicos que estos le han asignado. Y esto me lleva a preguntarte entonces, Israel, cuando tú hablabas de nosotros, ¿quiénes serían nosotros? Mira, eso es una cuestión fundamental para hablar de inclusión y tiene que ver desde ciertos fundamentos filosóficos, como ya lo mencioné. Cuando surgió precisamente el movimiento de Lupías respecto a lo que era la inclusión, se empezó a hablar de dar ese trabajo en conjunto entre investigadores, personas con discapacidad y también con una cuestión de interseccionalidad, es decir, que no solamente tenían discapacidad, sino que pertenecían a un pueblo originario, que tenían una situación de diversidad sexual, que hablaban una lengua distinta. Y esa colaboración tiene que ver con quiénes somos nosotros, como tú lo acabas de mencionar. Es decir, cuando yo narro mi historia desde una comunidad, desde una condición de discapacidad, desde usuario de una lengua indígena, o como usuario perteneciente a ciertos grupos, el hablante siempre pues es la primera persona, el que comunica, el que transmite. Y obviamente tenemos potenciales que pueden ir a una segunda persona, es decir, existe un yo y un tú. Y obviamente lo que tendría que predominar ahí sería el discurso de la primera persona, que es quien vive la discapacidad, quien vive la situación de diversidad, quien nos habla desde la palabra. Pero también en ocasiones llegan terceros, y este tercero podrían ser aquellos que se adueñan de la palabra de estos y cuentan sus historias. Y desde la inclusión, la oportunidad de que la persona con discapacidad, en situación de diversidad sexual, con la condición también de discapacidad o de vivir en algún pueblo originario, cuente su historia, porque precisamente las identidades que se han fijado desde ciertos sectores, como hablar del gay, la lesbiana, o inclusive usando términos peyorativos como el paralítico, el invidente, han estado contados desde ciertas partes y desde ciertas personas, dado que esta no ha sido contada por las mismas personas, ni cómo le afectan ciertas etiquetas o ciertos estereotipos. De ahí la importancia de que ese nosotros sea quien viva, quien conviva,
quien decida sobre su mismo cuerpo, sobre su misma condición de discapacidad. Es decir, para hablar de ese nosotros también tendríamos que dejar de lado a aquellos que han contado muchas veces la historia de las personas con discapacidad, con diversidad sexual o que pertenecen a un pueblo originario. Por lo tanto, pues tendríamos que recuperar precisamente aquella situación idealizada o aquella situación construida institucionalmente por algunas que le han denominado de tales o cuales formas, y entonces pues hay que recuperar el discurso, es decir, revalorar ese nosotros y abandonar aquello, vamos, que ha sido nombrado de miles de maneras, pero aquí sobre todo dar la posibilidad a la persona de ser nombrada, ¿sí? De ser nombrada, que sea quien cuente su historia, porque precisamente solamente puede ser legitimado aquello que puede ser nombrado, aquello que puede ser incluido en la historia, aquello que puede ser contado desde la persona. Recordemos aquella frase tan conocida de Jean-François Lyotard, que solamente puede ser narrado aquello que puede ser nombrado. Y de ahí precisamente también viene el hecho de poder hablar de él, la, los, ellos, ellas, éles, porque aquello que se puede contar, aquello que se puede nombrar, también se puede narrar respecto a lo que hacen las personas, lo que son las personas y cómo viven el día a día con sus condiciones, con sus discapacidades o con el uso de ciertas lenguas, culturas o costumbres. Muy bien, ahora entiendo la importancia de lo que hace la universidad en el apoyo a las personas de la diversidad sexual, lingüística, cultural, de las mismas personas con discapacidad, en donde hay estos espacios que les permite exponer sus vivencias y a la vez esto permite también enriquecer el trabajo que hacemos desde nuestros diferentes roles, por ejemplo, como docentes o los médicos o el personal administrativo, incluso los mismos compañeros, compañeras, compañeres. Así es, Sara. Resumiendo, efectivamente todo este trabajo o todas estas situaciones que hemos comentado el día de hoy están muy inmiscuidas o están muy fundamentadas en la filosofía posmoderna, en la cual sí se tenían aquellos antecedentes, se tenían aquellas situaciones grandilocuentes, pero aquí también se rescata la voz de cada una de las personas con sus condiciones de discapacidad, su situación de diversidad sexual o el ser proveniente o usuario de una lengua indígena o una lengua distinta a la convencional. De ahí la importancia también de rescatar esos relatos particulares, la importancia de legitimarlos como parte de la cultura, como parte de un cambio también cultural que se tiene que establecer, como parte de un cambio en las prácticas, las políticas que existen en las diferentes instituciones, de manera que las personas puedan ser visibilizadas y las personas pueden ser narradas y contadas desde su propia experiencia, lo cual precisamente, como lo mencionaste tú, va a enriquecer aquello que actualmente se conoce como inclusión. Es decir, aquí no existe una promesa, como se hacía de las necesidades educativas especiales, respecto a una rehabilitación y la inclusión, o un cambio a partir de algo, o un trueque respecto a algo, sino que aquí se rescata a las mismas personas, se ponen al centro de las situaciones y se legitiman estas situaciones particulares para que tengan voz y voto, como siempre se supone que tendrían que haberla tenido, pero ahora desde una visión respaldada, desde acciones concretas y también de situaciones que permiten que esa voz no sea deslegitimizada, como lo hemos mencionado tantas veces el día de hoy, y que esa voz sea la principal antorcha que lleve a ver qué hace cada persona en su día a día con sus diferentes condiciones y con las diferentes vivencias que tiene de manera ordinaria, como cualquier persona. Qué importante lo que acabas de mencionar, Israel. Ojalá y que de verdad tomemos en cuenta esto último que nos estás comentando. Desafortunadamente,
hemos terminado con este programa, el tiempo se nos ha agotado, pero pues continuaremos en otro momento y ojalá y podamos retomar este tema tan fundamental. Así es, Sara, pues desafortunadamente hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que la información que se les compartió el día de hoy haya sido de gran utilidad e importancia, sobre todo para que estén enteradas sobre qué tiene que ver la filosofía con la inclusión. Sobre todo, también considerando estos conceptos en torno a todo esto, pero relacionado con las vivencias de las personas que necesitan ser incluidas. Seguro estoy que sí, Israel. Y nosotros también hemos aprendido de la voz de aquellos, aquellas que viven o no la inclusión. Recuerden la importancia de respetar y de garantizar los derechos humanos de las personas que por décadas han venido luchando contra estereotipos, prejuicios y estigmas. Así es algo que debemos promover y también respetar. Pero por lo pronto no nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión, la que estoy sumamente seguro que les será de interés y utilidad. Y también de quienes nos escuchan y estarán atentos al siguiente programa, en el que no solo la voz de los expertos y las expertas tendrá eco, sino que también de todas, todos aquellos que trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria y también fuera de esta. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad de la diversidad sexual y cultural pudieran expresar su voz ante la inclusión desde la participación científica y equitativa. Siendo así, nos escuchamos en la próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima. Diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión.